Seguimos en el programa, les decíamos el video que se hizo público con un episodio que se registró en un hogar del INAU, un hogar donde están internados adolescentes por orden de la justicia, el hogar Ceprili, ha dado para muchísima polémica y para actuación de la justicia penal. Hay 2 denuncias puestas sobre la mesa por el accionar que tuvieron ese día los funcionarios del propio centro. Hay por allí una versión de que había una asamblea en marcha, después hubo un desmentido de que en realidad había habido un intento de fuga con agresión hacía unas horas antes y por eso estaban concentrados allí un grupo importante de trabajadores. Vamos a ir viendo también después algunas de las imágenes de ese video que ha generado la polémica. Nos está acompañando hoy Luis Pedernera, que es integrante y coordinador además del Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, integrante de IELSUR. Es un organismo que ha hecho una serie de denuncias, ya ha estado con nosotros Luis aquí en el programa varias veces para hablar de temas que tienen que ver sobre todo con el trato y el funcionamiento de los centros de internación del propio INAU. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, José. ¿Qué es lo que te pareció o a ustedes les parece más grave de eso que vimos en el video de todos los uruguayos y que hoy se ha convertido en una causa judicial? Han declarado los menores internados, están declarando en estas horas todos los funcionarios que estuvieron involucrados. Sí, la situación exhibida por las cámaras de alguna forma corrobora las miles o las cientos de denuncias que hay en esta materia sobre el uso de la fuerza y la violencia en los centros de detención. Nosotros decimos, no nos extrañan estas imágenes porque son las que relatan los adolescentes, gente entrando con mamelucos, con guantes de látex y que les pegan haciendo un ejercicio de la fuerza y la violencia cuando ya están reducidos. La Institución Nacional de Derechos Humanos, ayer, que ha publicado en su página web el informe que se hace 4 días después de una visita, 4 días después de este hecho que toma luz pública con la exhibición de la filmación, corrobora y con testimonios en donde encontraron adolescentes con los dientes, faltándoles dientes, dicen que cada vez que hay un operativo de estos, todos resultan lastimados, es decir, hay elementos que la filmación, la imagen, ha puesto en evidencia lo que nosotros hemos denunciado y lo que las madres han denunciado y lo que hace más de 20 años es un grave problema estructural del sistema de privación de libertad. Bien, allí estamos viendo algunas de las imágenes de una cámara que pertenece al propio centro, que de alguna forma alguien filtra y hace llegar a la prensa y eso se hace público. Igual ya había una denuncia anterior de la propia directora del CIRPA, hablamos de Fulco, que bueno, que está allí en una pulseada muy fuerte, después seguramente lo estaremos conversando con un representante del sindicato del INAU. ¿Le hacen bien este tipo de material? ¿Ustedes ya habían accedido en algún momento a algún material fílmico de este tipo o no? No teníamos ese material fílmico, sí sabíamos de a veces filmaciones caseras, algunas que han formado parte de procesos judiciales que terminaron el año pasado con el procesamiento de los funcionarios en el juzgado de Pando, que se produce también a raíz de una filmación casera realizada por un funcionario. Pero sí sabíamos de ese tipo de registros, como es lo que pasa acá es que estas cámaras son las cámaras que se instalaron para tratar de monitorear este tipo de situaciones. Y el poder de la imagen es innegable, ¿no? La imagen ha generado a nivel de la población un sentimiento de rechazo en todos los niveles a ese tipo de violencia, pero también a quienes han sostenido de que esto es normal. Entonces, creo que lo más fuerte, a pesar de que hay situaciones todavía en los testimonios que nosotros recibimos, en las denuncias que hemos presentado, muchos más graves que este procedimiento, pero el poder de la imagen tiene ese. Claro, se hace público, bueno, lo que relatado a través de una conversación o una declaración, de repente no genera ese impacto, es lo que tú decís. Contame, ¿cuál es el problema estructural del que hacías referencia recién que hay en los hogares del INAU? ¿Cuál es el problema que existe de fondo para que este tipo de situaciones se estén generando? Bueno, nosotros permanentemente hemos reiterado que falta un plan que ponga un norte a la gestión de la privación de libertad, que diga esto no se tolera, esta forma de uso de la fuerza no se tolera,
porque la gran pregunta que nos hacemos es, la tranquilidad del periodo pasado fue a costa de qué. Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer los habitantes de Uruguay. ¿Pero ustedes qué dicen? ¿Que pasaba esto o que no pasaba esto por alguna otra cosa? Esto pasaba. Es decir, la tranquilidad en términos de fugas, de no haber motines, ¿a cambio de qué fue? A cambio de liberar las manos para que el uso de la violencia y la tortura fuera una práctica que se instalara sistemáticamente, y esto lo reiteramos, una práctica sistemática, histórica, en donde quienes denuncian son perseguidos, se enferman o piden traslados. Tú decís funcionarios que denuncian funcionarios, lo que está, sí, lo nosotros que hemos acompañado a funcionarios, incluso a la Inspección General de Trabajo en su momento. Yo traigo a la mente la situación de un adolescente que se llamó Tomé, que fue entrevistado por el relator contra la tortura, Juan Méndez, que estaba de visita en el país, y esta situación fue puesta en conocimiento. Este adolescente había sido víctima de diversos tipos de abuso sexual, los había denunciado, lo había comentado un grupo de funcionarios, ese grupo de funcionarios se animó a dar el paso de la denuncia, el procedimiento de investigación de la situación fue totalmente irregular, a este adolescente se lo hace declarar en frente al abusador, y los trabajadores que denunciaron fueron suspendidos en su afiliación sindical en una asamblea del sindicato. Entonces, a ese tipo de persecución me refiero. Ninguno, si uno ve dónde están esos trabajadores hoy, o no están ya trabajando en el INAU o en el CIRPA, o han pedido traslados a otras dependencias lejanas de la privación de libertad, o prácticamente renunciaron. Entonces, eso es lo complejo, y eso es la situación más grave, y a la que nosotros vemos que esta nueva administración ha dado una señal de que no va a tolerar este tipo de situaciones. Cuando ustedes dicen la palabra tortura, es una palabra muy fuerte, sobre todo en un país como en Uruguay, después de todo lo que pasó durante la dictadura. ¿Se debe aplicar esa palabra, se debe utilizar para calificar lo que ha pasado o está pasando dentro de los hogares? Sí, sí. Los estándares internacionales en términos de tortura incluso exacerban el cuidado cuando se trata de menores de edad. Por ejemplo, el relator contra la tortura considera que el aislamiento en solitario en adultos se permite cuando se dan determinadas condiciones y por el menor más breve posible. El relator contra la tortura, en cambio, en temas de niños, dice el aislamiento solitario está prohibido, es una práctica que se asemeja a la tortura y es considerada trato cruel, inhumano y degradante. Entonces, la palabra nos puede sonar dura, pero nosotros hemos recibido testimonios, hemos denunciado prácticas en donde se han golpeado, se han desnudado y practicado baños de agua fría, han sido golpeados, han sido caminados por encima y en algunos casos aplicación de picana eléctrica. Y nosotros eso lo tenemos documentado. ¿De qué año es eso? Es un periodo de tiempo, pero no menos de 10 años a la fecha. Pero ese tipo, por eso digo, esto es un problema estructural. Y desde la administración, desde el gobierno, tiene que darse una señal seria, clara. Nosotros estamos viendo que se va en ese camino y de que la tortura no se va a tolerar, la tortura se va a perseguir, se va a denunciar y se va a castigar. Seguramente, Luis, mucha gente se debe preguntar, bueno, hay como dos miradas allí. Una que dice, bueno, son jóvenes, muchos de ellos muy cercanos ya a la mayoría de edad, y muchos, por ejemplo, que están encarcelados o están allí recluidos por delitos de sangre muy complicados, asesinatos y demás. ¿Eso vuelve más complejo ese rol que tú decías, bueno, de este tipo de organismos como el INAU y estos centros de internación? Bueno, hay una tensión en el debate porque estas imágenes han conmovido mucho la sensibilidad de un sector muy vinculado a la izquierda, de una sensibilidad progresista,
con una atención por la cuestión de la seguridad, y en términos de seguridad, como que los uruguayos estamos en un camión de que vale todo, y estos adolescentes hay que hacerle de todo, porque bueno, eso no contribuye a superar la situación y a trabajar para que los estándares internacionales se cumplan. La mayoría de los que están detenidos en centros de detención y CIRPA son adolescentes que han cometido delitos contra la propiedad. En general es la rapiña el delito. Los delitos de sangre son prácticamente excepcionales y también se dan con ciertas características que se producen cuando hay un vínculo ya de conocimiento previo. Es decir, no tenemos, yo siempre recuerdo un amigo colombiano decía que Uruguay ni siquiera llega en términos de población a rankear para tener la figura del psicópata, el que sale desesperado a matar, porque el psicópata aparece cada más de 4 millones de habitantes. Entonces nosotros ni siquiera tendríamos. Pero lo que pasa es que el debate no es porque hicieron algo que la ley prohibía, le tiene que pasar lo peor. No. El Código de la Niñez y la Adolescencia plantea que la pena a las que llama medida tiene un componente que es socioeducativo. ¿Por qué? Porque se sabe que este tipo de instituciones en sí mismos generan una violencia. Privar de libertad a una persona es un acto que genera violencia y por lo tanto algo hay que hacer durante la privación de libertad. Por el otro lado, porque está la otra mirada que dice quién se puede rehabilitar en este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Bueno, y ese es el componente. Si se trabaja para que estos adolescentes vuelvan a la sociedad, a la comunidad, bueno, en este tipo de condiciones, flaco favor le hacemos a su regreso en los términos que la sociedad plantea, ¿no? De reintegrados. A mí no me gustan los conceptos de rehabilitación y de reeducación, pero sí, estos adolescentes están ahí cumpliendo una pena, esa pena tiene que desarrollarse de acuerdo a determinados parámetros. No debemos olvidar que estamos en un Estado de Derecho, en una democracia, y tenemos que atenernos a el cuidado, y dentro de eso están las garantías, que corren para todos los individuos, porque no estamos exentos de tener algún familiar o eso que llegue a esta situación. Bueno, por eso trabajamos para denunciar estas cosas que no pueden repetirse y para generar algo diferente en el sistema de privación de libertad que hasta la fecha sigue esperando. ¿Te parece que hay un problema de formación, de capacidad de los propios funcionarios que tienen que manejar este tipo de situaciones? Sí, el tema de la formación hace a la cuestión, no es el centro, es decir, no hay una vacuna que diga te vacuno contra el maltrato, forma parte de un paquete mucho más profundo de cuestiones. Lo que sí decimos es, no olvidemos que la administración pasada rebajó las condiciones para el ingreso a esta función, exigiendo ciclo primario completo, terminado. O sea, con la escuela terminada uno podía ser un funcionario de estos centros. Sí. Y bueno, y en eso también el sindicato del INAU tuvo un rol muy importante de habilitar esas cuestiones, porque muchos integrantes del sindicato del INAU integraron los tribunales que habilitaron el ingreso de mucha gente con poca formación. Lo otro que se dice es que en los llamados la gente no se presentaba. Yo lo único que reitero es que en la administración pública el INAU ha sido de los servicios que ha tenido una de las mejoras presupuestales, de las mayores y mejoras. Y el CIRPA particularmente ha tenido una inyección de recursos humanos y materiales. ¿Cuánto puede llegar a ganar un funcionario de los que vemos en ese video? No sabría decirlo, pero muchas personas de los que están en cargos de coordinación en el sistema, que no han terminado primaria, superan los 40.000 pesos de salario, 40, 60.000 pesos en el escalafón, que no conozco bien el escalafón, pero superan eso y son cargos todos de coordinación en los centros de privación de libertad. Bien, te agradezco, habrá que seguir. Tú digamos, desde el Comité Coordinador de los Derechos del Niño en Uruguay, desde IESUR, ¿qué es lo que esperan que pase a raíz de esto que hoy está en manos de la justicia penal?
Sí, nosotros hemos sacado una declaración conjunta con más de 40 organizaciones y personalidades del más diferente ámbito y espacio de trabajo, en donde hemos exhortado a la justicia penal a avanzar rápidamente en las investigaciones. Hemos también pedido a la justicia de adolescentes que actúe de oficio en estos casos y que marque una presencia más visible para de alguna forma prevenir estos episodios. Después lo otro es a la central sindical le estamos haciendo un llamamiento a que no descansar en los avances que puedan haber desde la vía administrativa o la vía judicial. Y le decimos, la central sindical mejor que nadie sabe que quienes luchamos contra la impunidad de los delitos del terrorismo de Estado, hace 30 años esperamos justicia. O sea, ¿ustedes le piden al PIT-CNT que saque a José López digamos, de la vicepresidencia de la central? José López ha tenido una actitud que ha sido errática y contradictoria, desde sus primeras afirmaciones de decir, ese es el protocolo, a desdecirse días posteriores y pasar a silencio. Exclusivamente cargar las tintas sobre José López es parcializar el problema. El problema es mucho más profundo. El SUINAU tiene una cuota aparte. Es el sindicato de funcionarios. El sindicato tiene una cuota aparte de responsabilidad en esta situación y nosotros le pedimos también a él que den los pasos que sean necesarios para corregir estas situaciones. Dos datos más. En algún momento los más altos dirigentes sindicales del SUINAU han dicho, si a mí, en relación a episodios de tortura de años anteriores, si a mí me pegan, yo pego. Esa fue una respuesta de un dirigente sindical. Y el año pasado, nuevamente en la prensa, José López dice, acá no hay nenes de pecho. Es decir, no son nenes del Crandon los que están detenidos. Entonces, ahí hay una valoración y deslegitimación de los adolescentes. Además, su voz y la voz de su familia siempre ha sido descalificada, ha sido minimizada y ridiculizada, incluso por las autoridades, ¿no? Que llegaron a decir sí, porque quieren que sus hijos queden en libertad, por eso salen a decir este tipo de cuestiones. Hoy lo que el video ha puesto en evidencia es que el maltrato y la tortura es una práctica sistemática en el sistema que ha tenido la posibilidad, que los uruguayos hemos tenido la posibilidad de presenciarla en una de sus facetas. Esto es mucho más profundo. Bueno, demos los pasos porque también la dirigencia sindical ha dicho nosotros hemos denunciado y por denunciar el hacinamiento se nos ha sumariado. Bueno, esa es una verdad a medias, porque no lo sumariaron por denunciar a José López el hacinamiento, lo sumariaron porque él cuando denunció el hacinamiento publicó en el boletín del SUINAU y en una exposición que hicieron de la situación de hacinamiento, fotos de los adolescentes a cara descubierta. Y eso está expresamente prohibido por el Código de la Niñez y la Adolescencia porque es una forma de estigmatizar e identificar a estos adolescentes. Entonces, hay muchas cuestiones acá que se han construido con verdades a media para decir que han estado del lado de la protección de los derechos humanos y nada más errado que eso. Gracias por habernos acompañado. No, gracias. Vamos a ir a la pausa, seguimos hablando de este tema.